Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Escápate en nuestra tercera temporada. Es un gusto saludarlos. Soy el seminarista Rodrigo Romero Moreno y bueno, tengo aquí a dos invitados de lujo. Aquí a mi derecha tengo al maestro Arnold Jiménez, máster en Doctrina Social de la Iglesia y profesor de nuestro seminario de Guadalajara. Profesor, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, Rodrigo. Un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en Escápate y listos para reflexionar. Para reflexionar, muy bien, para hablar sobre la vida y su destino. Y de este lado tengo a mi hermano Fernando Espitia Orozco, de segundo de Filosofía. Y bueno, a Fer ya lo conocen y es un gusto tenerlo aquí conmigo otra vez. ¿Qué tal, Rodrigo? Pues muchas gracias por brindarme la oportunidad de abrir esta nueva temporada. Y pues nada más y nada menos que aquí con el profe Arnold, como lo conocemos aquí en el seminario, con mucho cariño. Y bueno, pues listos también para abrir otra línea de reflexión, otra línea de que nos ilumine. Y pues bueno, estrenando, ¿verdad? Estrenando aquí, ya veo el espacio. Estrenando cabina, gracias a Dios y a su providencia, y muy contentos de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes. Antes de continuar, les recordamos nuestras redes sociales, siguen siendo las mismas. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, por Facebook y en YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. Y en Spotify nos pueden escuchar como el podcast Escápate. Entonces, síganos. Bien, el episodio de hoy se titula Érase una vez un mundo con libertad religiosa. Ya de entrada, la parte inicial del título, Érase una vez, nos hace como una referencia, como algo como de un cuento, como una fantasía, ¿verdad? Como a veces escuchamos en las historias. Utopía. Eso, como una utopía, exactamente. Y hablamos de un mundo con libertad religiosa. Bueno, concretamente, como se darán cuenta en el título, vamos a hablar sobre el tema de la libertad religiosa, pues, que en realidad es un derecho, ¿verdad? ¿Por qué surgió el interés de hablar sobre este tema? Bueno, recordemos, si ustedes están enterados, y yo pienso que sí, el pasado 5 de junio, domingo de Pentecostés, se suscitó una masacre realmente en una iglesia católica en Nigeria, allá en África, en la que aproximadamente sabemos que hubo un saldo de más de 50 muertos, ¿verdad? Sí, correcto, de hasta el víctimas momento. Mortales. Una iglesia católica, la iglesia de San Francisco Javier. Y bueno, realmente hablamos de un tema que es muy recurrente. Hablamos de un tema en el cual hay una persecución, obviamente, religiosa, sobre todo, por ejemplo, con cristianos en aquellas partes, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir sobre esto, profesor? Sí, yo creo que este es un punto de partida para una realidad que es muy dolorosa. Desafortunadamente, un evento donde mueren 50 personas a causa de su religión, de su religiosidad, no ocupa los titulares de los principales periódicos como si fueran otros temas u otros casos. Y eso nos dice una cosa, nos deja ver ya algo muy preocupante, que la libertad religiosa no es un tema que les interese a los grandes medios, y entonces no va a ser portada la matanza de 50 cristianos, como es el caso de Nigeria, a causa de estos grupos radicales del integrismo islámico. Y bueno, yo pienso que aparte de eso, aquí en México vale la pena reflexionar sobre el tema de la libertad religiosa, toda vez que este año estamos cumpliendo 30 años de que se modificara la Constitución y se reconociera a la Iglesia Católica como una AR y a todas las iglesias como una AR. Es decir, las iglesias empezaron a tener personalidad jurídica como acciones religiosas, y hace poco tuvimos la presencia aquí en México del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, justamente conmemorando estos 30 años de un nuevo marco legislativo en materia de libertad religiosa en México. Bueno, a mí me llama mucho la atención, ahorita que mencionan esto de Nigeria, ¿no? Y del marco que se está manejando aquí en México, pues pareciera como que esta realidad, digo, hablamos de Nigeria, hablamos del Estado Islámico, que allá quizá escuchamos noticias lejanas de que hay persecuciones religiosas, se habla de fanatismo, y lo sentimos muy lejos. Pero la realidad es que esta cuestión del silencio de los medios occidentales responde, creo yo, a un fallo estructural. ¿En qué sentido? Un fallo estructural en que Occidente padece también de este tipo de persecución, si bien no en el sentido o de la manera en la que se manifiesta allá, de muchas otras maneras, y reconocerlo en los medios de comunicación es como ponerle atención.
Y yo veo ahí un tratar de ocultar esto, sobre todo ya lo abordaremos un poco más adelante, sobre todo por estos intereses de crear una agenda en la cual yo voy a hablar de derechos, ya hablaremos de esto más adelante, pero bueno, los que yo considere, los que yo quiera, los que a mí me convenga manejar, ¿no? Y ciertamente aquí en México particularmente, estamos en la cuna de lo que fue la persecución religiosa, pues digamos, más grande del país, ¿no? La guerra cristera. Entonces es muy provocativo que pongamos este tema otra vez en el centro de la atención y esperemos que pues logremos al menos sembrar esa curiosidad, ¿no? Y esa conciencia, despertar esa conciencia. Bien, sobre este tema partimos un poco sobre lo que el Papa Emérito Benedicto XVI ha comentado desde hace tiempo acerca del derecho a la libertad religiosa. Voy a leer como tal textualmente lo que nos ha dicho sobre esto. Dice: el derecho a la libertad religiosa tiene sus raíces en la dignidad de la persona humana como ser espiritual, relacional y abierto a lo trascendente. De entrada, aquí ya nos brinca esta parte, ¿no? De la persona humana, ¿no? Ya es como que algo que sale a relucir bastante, la persona humana, y creo que en eso se fundamenta todo lo demás, ¿no? Sí, aquí me gustaría, venía platicando con Rodrigo hace rato sobre esta situación, y es que precisamente justo en el centro del debate público sobre los derechos, ahora que se habla tanto de nuevos derechos, todas estas cuestiones, se juega mucho con el lenguaje, se juega mucho con estos términos, ¿no? Persona, derecho, humanidad. De hecho, no se habla de obligación casi, si se dan cuenta. Y todo esto se asume como que todo mundo entendemos lo mismo y desde ahí partimos, ¿no? Esta frase que nos acabas de compartir, Rodrigo, de el Papa Emérito, a mí me deja muy claro que, número uno, un derecho se fundamenta en la naturaleza de la persona. ¿A qué me refiero con esto? En lo que es ser persona, ¿sí? En lo que significa ser persona, en lo que implica ser una persona. ¿Esto por qué lo digo? Porque un derecho no se fundamenta en la mayoría de votos, en un acuerdo que hagamos popularmente, se fundamenta en lo que soy, en realidad, ¿no? Entonces, por eso, el debate, más allá de ya brincarnos a debatir cuál fuese un derecho o no, debería de centrarse en, bueno, qué es lo que hace que esto sea un derecho o no, ¿no? ¿Por qué justifico yo que esto es un derecho? ¿De dónde emana? ¿Por qué yo puedo decir que esto es un derecho? ¿A qué me refiero? Y bueno, en este sentido, el derecho a la libertad religiosa, esto yo lo encuentro muy, muy, muy bien sintetizado en las palabras del Papa Emérito, está en la trascendencia. O sea, esta apertura que tiene la persona por ser persona a la hora de cuestionarse y de abrirse hacia algo más allá que él mismo, porque uno reconoce que pues no está aquí por su propia, digamos, yo no decidí darme la existencia, ¿no? Entonces, al momento de ser un ser que está abierto a la trascendencia, ahí ya puedo empezar a hablar de un derecho a una manifestación religiosa. Sí, me parece que el tema es un tema de derechos humanos. O sea, tenemos que entender que la libertad religiosa es un derecho humano y los derechos no son concesiones que hacen los gobiernos, ni un favor que nos ha hecho la Iglesia. Los derechos humanos le pertenecen a la persona por el hecho de ser persona. Brotan de su naturaleza, por lo tanto brotan de la ley natural. Y entonces los derechos humanos tienen que estar fundamentados en la ley natural, en aquello que le pertenece a la persona, que le es propio a la persona. Cualquier derecho que contradiga la naturaleza de la persona, o cualquier supuesto derecho que contradiga a la naturaleza de la persona, no podría ser un derecho. La libertad religiosa brota de la naturaleza humana, porque la apertura a la trascendencia es una realidad antropológica. Es muy curioso cómo en nuestra legislación, no recuerdo bien el artículo, pero la legislación mexicana, en la legislación mexicana se supone que el hecho religioso es una especie de sentimientos y entonces lo ponen como un acto irracional.
cuando, si tú lees el artículo 18 de los derechos humanos, al contrario, se reconoce el tema de la libertad religiosa como una realidad antropológica que está en el nivel de la reflexión y de la decisión libre, no una cuestión irracional o de sentimientos. Nuestra legislación es así. Por eso tenemos diríamos, un tinglado legislativo muy débil en materia de libertad religiosa en México. Sobre esto que usted dice, este artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, literalmente nos dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Incluye libertad para cambiar de religión, así como libertad de manifestar su religión tanto en público como privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Aquí habríamos de cuestionarnos qué tanto se ejerce realmente este derecho. No, y qué importante eso que dijo de cómo se legisla aquí en México. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto implica toda una idiosincrasia. Es decir, hay detrás toda una... No sé si pudiéramos profundizar en eso, profe, porque esta cuestión en el marco en el que fueron generadas la Constitución que nos rige, que es 1917, si no me equivoco, con todas sus enmiendas y lo que sea, pero ¿en qué marco se legisló esto y qué consecuencias tiene en nuestra actualidad, ¿no? El hecho de decir que es un sentimiento pudiera ser algo de opinabilidad, algo de opinión, pero qué consecuencias nos trae, ¿no? En la práctica. Sí, yo creo que la Constitución de 1917 está plagada de un pensamiento jacobino, ¿no? Uh-huh. Es decir, de este pensamiento heredado de la Revolución Francesa, en la que el hecho religioso tiene que ser sacado de la vida pública, A esto le sumamos que nosotros vivimos una persecución religiosa muy fuerte, muy dura, de la que varios exalumnos de ese seminario fueron víctimas, fueron martirizados en esa persecución. Entonces, durante muchos años no tuvimos un marco jurídico que pudiera legislarnos, y lo que había era una especie de convivencia por debajo del agua. O sea, sé que estás ahí, hago como que te veo, pero no te veo, y haces como que me ves, pero no me ves. O sea, el gobierno no reconocía a la iglesia, no había pues un marco jurídico para hablar del tema de la libertad religiosa. Y finalmente, en el año de 1992, gracias a la presión de algunos obispos en México y a la gestión de lo que era la nunciatura aquí en nuestro país, se empezó a hablar de una reforma que finalmente se concretó en 1992 cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente. Pero tenemos un problema muy grave en esta legislación, porque para los legisladores, o en el espíritu del que legisla, cuando hablan de libertad religiosa, ellos no piensan la libertad religiosa como un derecho que le pertenezca a las personas. Uh-huh. Si tú lees la legislación, si tú lees la exposición de motivos de cuando se presentó esta ley, que fue hecha por el PRI, decía que la libertad religiosa tiene como marco racional el principio histórico de la separación entre la Iglesia y el Estado. De tal suerte que toda la legislación de nuestro país, lo que le interesa es que la Iglesia y el gobierno estén separados. Y eso es anacrónico, decimonónico, uh-huh, y no tiene que ver con derechos humanos. Sí, ¿no? Toda legislación en materia de libertad religiosa tendría que tener como principio, como marco teórico, el derecho humano que le pertenece a la persona por el mismo hecho de ser persona. Nuestro marco legislativo dice no tiene que ver con el derecho humano a la libertad religiosa, sino con la separación de la Iglesia y el Estado, pensando que la libertad religiosa es una concesión que hace el Estado, uh-huh, a la Iglesia y no a la persona por el hecho de ser persona. Como institución, ¿no? Porque tengo entendido que hay otras legislaciones, otros países, donde se entiende de esta manera, y entonces desde el mismo sistema educativo se propicia, a lo mejor no una religión en particular, pero sí se propician las condiciones necesarias para que yo como persona pueda garantizar
mi profesión de fe de una manera libre, ¿no? En este sentido. Claro. Entonces, a mí se me hace muy interesante esto que menciona, porque incluso en las mismas instituciones religiosas, hablando aquí en el seminario, en nuestra iglesia de Guadalajara, pues bueno, nos han metido esta idea, yo creo que como ahora sí que robándole su frase, hasta en la sopa. Sí, claro, claro. Sí, bueno, aquí en México no es novedad. México es un caso único en el Concierto de las Naciones. Somos un país profundamente católico, muy guadalupano, pero terriblemente anticlerical. ¿Por qué? Porque esta historia jacobina, chauvinista que nos han vendido, es que la iglesia siempre ha sido muy rica y amiga de los ricos y poderosos. Y entonces el gobierno, que es justo, bueno y verdadero, llegó y le quitó todo a la iglesia para dársela a quienes más lo necesitaban. Y entonces nosotros crecimos con esa historia, con ese relato. Y entonces la iglesia está bien ahí guardadita en su templo, ahí pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran, pero la iglesia o los católicos no pueden salir a la calle y opinar y decir en la vida pública, eso no se puede, porque sus cosas de Dios guárdenlas para ustedes. De hecho, te descalifican a priori en el debate público. En el debate público es una descalificación a priori y es una violación de un derecho humano fundamental, el derecho a la libertad religiosa, a expresar lo que tu pensamiento religioso, lo que descubres por tu pensamiento religioso, a expresarlo públicamente, a llevarlo al debate y es más, a exigirlo que sea positivado en una ley. Porque, eso está muy interesante. Sí, porque, por ejemplo, aquí hay una democracia representativa. Si la mayoría creemos esto y le decimos al legislador, oye, positívalo en la ley, por ejemplo, la defensa de la vida humana, el legislador tiene la obligación porque la democracia es representativa. Y aparte, nosotros tenemos una gran ventaja, que lo que nosotros pedimos es siempre racional, ¿no? ¿Sí? Es decir, tiene un fundamento antropológico racional, no es meramente religioso, vaya, que para nosotros sería suficiente. Y, sin embargo, pues sí, en esta materia, como que opinar desde lo religioso se ve mal, se considera irracional y no tiene cabida en el debate público. Entonces, sobre esta parte hablamos de una situación también tanto de discriminación, definitivamente, y bueno, el otro polo sería la persecución, ¿no? Sí. Que es algo que evidentemente se da y de lo que, por ejemplo, de lo que partimos con este hecho que sucedió el pasado 5 de julio, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de la discriminación tan solo de no poder expresar, o sea, mi culto o lo que yo creo, ¿no? Y sobre este punto, pues resaltaba hace tiempo, pues leía un poco sobre el informe, este informe que se llama de la libertad religiosa en el mundo 2021, realizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, y habla sobre esta parte de la discriminación y persecución que se realiza a los cristianos, sobre todo en el mundo. Se nos habla de que el cristiano es la religión más perseguida en este año 2000, o sea, en este siglo 2020, sí, claro. En este siglo XXI, perdón. Perdón que te interrumpa ahí. Fíjate, o sea, nada más como un paréntesis, qué contrastante con la imagen que se nos quiere vender del progreso de Occidente en cuanto a apertura de derechos, tolerancia, ese tipo de cosas. A mí me causan mucho contraste. Realmente sí es un poco escandaloso, o también pues un poquito como de interrogarse un poco acerca de cómo Occidente concibe esta parte, porque evidentemente se nos dice, pues es que hay libertad completamente, ¿no? O sea, estamos en pro de los derechos humanos, pero pues la realidad es otra. No, la verdad es que ideológicamente hay persecución y es muy claro. El mes de junio todo se pinta de arcoíris. Ah, sí. El mes de junio sí. todo el mundo quiere ser muy gay friendly o algo así, sí. Muy pride. Y cuando tú escuchas el discurso de estos grupos es siempre de víctimas. No nos quieren. No nos ayudan, no nos visibilizan. Como y bueno, todo el mundo capitalista, consumista, pone un arcoíris por el hecho de ponerlo, más allá de si le interesan los derechos humanos o no de las personas, se suben a la ola mediática y entonces todo el mundo pinta arcoíris, todo el mundo habla de pride, de orgullo. Eso no pasa, por ejemplo, cuando se habla de libertad religiosa. No vas a ver un edificio pintado de colores por la libertad religiosa. Y entonces, ideológicamente, desde luego que hay una persecución. Y bueno, no solamente ideológico, los números que da siempre esto Ayuda a la Iglesia Necesitada son escandalosos. Estamos hablando que el 63% de la población vive en un país
donde hay graves violaciones a los derechos humanos en materia de libertad religiosa. Y ahora, algo que es muy importante decir, cuando nosotros hablamos de libertad religiosa para todos. Ujú. O sea, no lo consideramos una concesión para la Iglesia Católica. Exacto. Sí, no. Hay en el Concilio Vaticano II hubo un debate muy profundo sobre materia de libertad religiosa. De hecho, fue uno de los documentos Nostra Aetate, Sí. donde hubo una discusión más dura a propósito de la libertad religiosa porque no se podían de acuerdo. Y finalmente, lo que la Iglesia dice, inspirada por el Espíritu Santo, es libertad religiosa para todos. Porque la libertad religiosa es algo que le pertenece a la persona por el hecho de ser persona. Y habrá quien no quiera ser católico, no le guste, no haya nacido en una familia católica y finalmente tiene derecho a la libertad religiosa, a profesar o a no profesar un credo, ¿no? Exacto. Este informe, por ejemplo, nos hablaba acerca de... Había una clasificación de países que vivían persecución, que viven persecución, discriminación, y se abrió una nueva categoría que dice países que están en observación en relación a en que ya se está llevando a cabo algún tipo de discriminación y de persecución. Y entre ellos se menciona pues a México. México como este país en el cual se llevan a cabo secuestros y asesinatos, incluso sobre todo a sacerdotes. Sí. De hecho, si no me equivoco, hay un ranking que salió hace tiempo en el cual se hablaba de que México es el país más peligroso para los sacerdotes. Para ejercer el sacerdocio, eso según no el sabía. Centro Católico Multimedial, Ujú. hace un estudio que actualiza, y en América Latina el país para ejercer el ministerio sacerdotal más peligroso es México. Curiosamente. Exacto, Sí, sí, sí. y contrasta con este dato, ¿no? A mí me sorprende mucho el hecho de que México, pues sí, ¿no? Es un país, pues católico, En su mayoría católico, en su mayoría católico. pero anticlerical. Y Sí. sí, creo que esta separación también tiene mucho que ver, y qué bueno que menciona el documento del concilio, con muchas veces la concepción que nosotros mismos, por como nos han vendido la idea de la religión, se tiene en el país. Yo creo que, al menos en la educación que yo tuve, que fue en escuela pública, al menos hasta la preparatoria, los cristeros, yo creo que un párrafo leí en un libro y ya. Y yo soy de aquí, de Jalisco, ¿no? Sí, claro. Y todo esto, pues ahora sí que nos educaron con la famosa leyenda negra de la iglesia. Y la realidad es que la palabra religión la asociamos con estructura de poder, con Fanatismo también. fanatismo. Y hay que decir muy claramente, desde esta primera realidad antropológica, ¿no? Es decir, a esta realidad que le pertenece al ser humano por ser humano, este derecho es, cuando nos referimos a religión, es al hecho antropológico, al hecho humano, de yo relacionarme con una realidad trascendente, que me trasciende. Mucha gente en sus diferentes confesiones entiende diferente esta relación, cómo me relaciono Claro, yo claro. con esta realidad trascendente. Esto es lo que se debe garantizar, porque equivocadamente repito, como ya dijo el profe, nos han vendido esta idea de clasificar la religión, y creo que ahí está parte de lo nocivo de esta concepción que tenemos, repito, incluso nosotros mismos como iglesia, de nosotros mismos. O sea, es algo que está muy en la médula. Y también recalcar pues esta parte de cómo también ignorar nuestra historia nos hace olvidar nuestra identidad y sobre todo lo que podemos o debemos hacer, ¿no? Cuando hablábamos precisamente de esto, de que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo, pues creo que podríamos revisar los libros de historia, como bien dices, Fernando, y tan solo ver que los primeros siglos de la iglesia primitiva precisamente era una persecución total. Obviamente hablamos de la persecución del Imperio Romano, de los judíos, hacia los cristianos, ¿no? Y lo veíamos quizá como algo muy lejano, pero es algo que también se está llevando a cabo en la actualidad de diferentes formas, o de formas también muy agresivas, definitivamente, como mencionábamos hace un momento con esta noticia que se llevó hace tiempo, pero sobre todo de darnos cuenta de que no se está haciendo pues la gran cosa, o no estamos... Ahí es donde yo tengo una pregunta que pongo en la mesa, y a lo mejor nos ilumina aquí, profe. ¿Cómo desde nuestra postura de creyentes o de defensores, al menos de este derecho a la libertad religiosa, cómo hacer para ganar en el espacio público, primero personal, porque es un derecho que parece que se nos está negando, y cómo ganar en el espacio público
voz, espacio y al final de cuentas incidencia, ¿no? ¿De qué manera que pudiéramos...? Bueno, es que el problema no solamente es afuera, o sea, el problema no solamente lo tenemos en una estructura sociopolítica o en una cultura política donde lo religioso no cabe en la vida pública. El problema también lo tenemos hacia adentro. O sea, el problema es que curas y laicos no hemos entendido el tema de libertad religiosa. Tú pregúntale a un sacerdote, y lo digo con mucho respeto, ¿cuál es el marco jurídico que te regula a ti como sacerdote? No sabe. O cuando estamos hablando del tema del voto, de la orientación de los fieles laicos a la hora de votar, muchos sacerdotes se dicen, no, es que yo no puedo decir de eso porque me lo prohíbe la ley. Ok, ¿cuál ley? La ley. ¿Cuál ley? No la sabemos, no la conocemos. Entonces, te digo, el problema no solo es afuera, sino hacia adentro. No conocemos cómo está la ley, cuál es el reglamento, la ley que rige a los ministros de culto, qué podemos o no podemos hacer en materia electoral o de concientización al voto. Y los laicos no conocemos cuál es nuestro quehacer como católicos, como laicos, que tiene que ver mucho con la transformación de las realidades temporales. Entonces, mientras no nos formemos, mientras no haya una formación clara, sólida, en los sacerdotes en materia de libertad religiosa y en los creyentes en materia de libertad religiosa, difícilmente vamos a poder exigir que se nos dé ese derecho. Porque el contexto que tenemos es sumamente agresivo en materia de libertad religiosa. Toda la historia manipulada en ese sentido, todo el oscurantismo con el que se quiere ver a la iglesia. Y entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes van a la escuela, van a la preparatoria y lo que reciben es justamente lo que tú decías, ¿no? Todo un coco wash donde pues esto de lo religioso hay que hacerlo a un lado, la religión hace daño, la religión es un opio, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces pues tenemos todo un contexto muy difícil para ello. Insisto, creo que la solución está en la formación, darnos cuenta de cuáles son nuestros derechos, de qué es la libertad religiosa y qué implica la libertad religiosa. Entender que en México no hay libertad religiosa. En México el marco jurídico no garantiza la libertad religiosa. Garantiza la libertad de credo, que es muy diferente, pero no la libertad religiosa. ¿Podría abundar en esa diferencia? Sí, la libertad de credo es que yo tengo libertad para creer, uh-huh. Pero... por ejemplo, educación religiosa en las escuelas. Exacto. Todo mundo se para de pestañas cuando tú hablas de ese tema. No, ¿cómo creen que el Estado laico? Volteemos a ver nada más y nada menos en la nación donde nació el laicismo. Francia. En Francia tú llevas a tu hijo a la escuela pública y la escuela pública le da religión. En España, en Alemania. Si hablamos de países, pues, de primer mundo, tú pagas un impuesto por tu religión, por tu religiosidad, y el ministro de culto recibe un sueldo del gobierno porque te está ofreciendo un servicio. Pero además, tú tienes derecho a que tu hijo tenga clases en la escuela pública de su religión, ¿no? O, pues, si tú no quieres, pues, a que no tenga clase. Pero aquí no podemos hablar de ello. Porque tenemos un contexto histórico pues muy decimonónico, muy del siglo XIX, ¿no? Entonces, en México no hay libertad religiosa. Yo insisto, en México hay libertad de credo, pero no libertad religiosa. Y tan solo lo que decíamos hace un momento también sobre los medios de comunicación. O sea, sobre los medios de comunicación, que la iglesia no pueda tener un medio de comunicación, es absurdo, es absurdo. O sea, lo que tenemos es una persona que compra un canal de televisión y le pone el nombre religioso y pues por ahí hacemos los programas y todo. Ahora con esto de las redes sociales, bueno, hay mayor libertad porque pues, ni siquiera está legislado, regulado aquí en México, ¿no? Pero aquí en las redes sociales podemos hablar tranquilamente y podemos como católicos salir y decir, pero imagínate, es que esto es lo curioso, por eso digo que es un problema no solo de hacia afuera, sino adentro. Los católicos, que nos da cierta vergüenza ser católicos, que
que en la escuela cuando algo dicen de la iglesia, lo único que sabemos es como agacharnos y decir, no, pues seguramente sí es cierto, ¿no? Entonces, pues todo un desafío, todo un desafío. Como bien la parte de limitarse a lo que me dice nada más y no a ir un poco más para allá, ¿no? Recuerdo que hace tiempo, era tiempo de elecciones y yo me preguntaban a mí un poco sobre, quería un argumento sobre cierto candidato X, y el tema era que me terminaron diciéndome, bueno, es que tú eres católico, no tendrías por qué hablar sobre eso. O sea, tú eres católico, no tienes por qué dar tu opinión. Y es un tema de discriminación tan solo eso. O sea, que sea católico, que sea judío, que sea musulmán, que sea... O sea, soy ciudadano. Sí, claro. Soy ciudadano. Y hay que tirarse al piso, o sea, ahí, estimado. Porque esa ha sido la estrategia de algunos grupos, ¿no? Tirarse al piso. Es que todo el mundo nos persigue, todo el mundo nos odia, todo el mundo... A ver, siendo claro, lo que es esa forma de dirigirse hacia ti es totalmente discriminatoria. Fíjate muy bien. Y aún así fueras ministro de culto, nadie podría decirte que no opines sobre la vida pública, porque en México no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los que pueden y los que no pueden opinar. Los que pueden hablar de política y los que no pueden hablar de política. Porque eso es discriminatorio. Es que creo que también aquí hay algo muy importante. Y estaba todo, ahora sí que junto con pegado, como dicen, porque también en México se entiende la política, ya con toda la historia que tenemos y todo, y cómo nació nuestro sistema político mexicano, la revolución, y cómo se ha desarrollado su historia. La política en México se entiende como un negocio, como una estructura de poder al servicio de unos pocos. Sí. Entonces, si desde ese punto de vista estamos entendiendo la política, que es algo que no es algo que esté al servicio del bien común, ¿no? No es una estructura que esté al servicio del pueblo en el sentido original, no como se quiere manejar ahora el término pueblo, ¿verdad? Sí. Sino en el sentido que realmente es del bien común. También eso creo que abona mucho a este concepto de decir tú no puedes opinar sobre política, porque la política también se ha corrompido su significado original, ¿no? Fíjate que hay algo muy importante que acabas de decir. Nosotros somos herederos de una ideología política que se llama el nacionalismo revolucionario y que en este sexenio se ha reeditado y ha salido remasterizado. Estamos viendo no una venezolización, no estamos convirtiendo en una Venezuela, estamos regresando al México de los 70s, de los 80s, al nacionalismo revolucionario. ¿Cómo concebía el nacionalismo revolucionario la libertad religiosa? Déjenme le leo literalmente lo que se conoce, un extracto de lo que se conoció como el Grito de Guadalajara, que es una proclama que hizo Plutarco Elías Calles, fundador del nacionalismo revolucionario, ¿no? El jefe máximo de la revolución, en el 20 de julio de 1964. Fíjense lo que dice: la revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo revolucionario psicológico. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores. Me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la revolución que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores. Y desgraciadamente la escuela en muchos estados de la República está en manos del clero, que es siempre reaccionario. Esto usted lo puede encontrar, googlearlo y encontrar el Grito de Guadalajara. Y ahí está la respuesta a lo que estamos viviendo. ¿El lenguaje no es 2022 esto? Suena. O sea, aquí hace sentido tanta referencia a los conservadores, sí, y etcétera, etcétera. Pero cómo se veía en la iglesia un enemigo a vencer. Y luego cómo han ido quitando, pero también gracias a nuestras omisiones y probablemente a nuestra flojera, esos espacios donde nosotros educábamos a la juventud.
Y entonces... Como las famosas escuelas parroquiales, ¿no? Las Que antes escuelas había. parroquiales. Sí. Entonces, por eso te digo, también es un problema hacia adentro. No estamos formando para luego poder defender la libertad religiosa. Sobre todo centrada en conciencia. Y en este punto, bueno, usted podrá decir, oiga, pero es que es el seminario, ¿cómo están hablando ustedes de este tipo de temas? Hablamos de política, hablamos de religión. Precisamente, esa es la explicación. O sea, estamos aquí para hablar también sobre la verdad y realmente lo que nos atañe, porque somos también ciudadanos y salimos en defensa de ello, ¿no? Sí, claro. Así es. También, por ejemplo, en relación a la libertad religiosa, leí hace tiempo que hay mucha relación también con este tema tan... Pues, que ya tiene mucho tiempo, pero que se ha retomado un poquito, ha entrado en polémica sobre la objeción de conciencia, también entiendo yo, ¿verdad? Sí, quizás sea una de las implicaciones de la libertad religiosa, la objeción de conciencia. El hecho de que haya libertad religiosa tiene distintas implicaciones. Una de ellas es la objeción de conciencia, que quiere decir que yo puedo negarme, por ejemplo, a realizar un aborto, si soy médico, y el Estado no puede obligarme. O sea, yo me puedo remitir a la objeción de conciencia. Hay cosas que yo no hago porque mis creencias y mis principios religiosos me dicen que están mal. Entonces, si hay libertad religiosa, tendría que haber objeción de conciencia. Afortunadamente, aquí en México sí está reconocida y legislada a nivel federal la objeción de conciencia. A nivel estatal no, pero sí a nivel federal, y eso hace, por ejemplo, que un médico católico no se vea obligado a practicar un aborto, o si existiera el tema de la eutanasia, podría un médico ampararse en la objeción de conciencia. Aunque tengo entendido que la Suprema Corte incluso ya quiere empezar escuché, sobre todo cuando se aprobó, se despenalizó lo del aborto a nivel federal, estaban dando uno de los argumentos allí en la Suprema Corte, que sí es un derecho la objeción de conciencia, pero era un derecho supeditado, no recuerdo exactamente la palabra, o un derecho subordinado a lo que ellos llaman el derecho al libre desarrollo, no recuerdo cuál otro. El libre derecho, desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad. Sí, esa es una discusión. Desafortunadamente, tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación sumamente ideologizada. Sí. Cuando piensas que no pueden decir una cosa más absurda, salen con algún raciocinio que vulnera los derechos humanos, y en materia de objeción de conciencia, una y otra vez los ministros han expresado su desacuerdo con la objeción de conciencia. Sí. No la consideran como un derecho humano. Y es un derecho, tienes el derecho por tus principios y creencias a objetar, a decir no quiero, no lo voy a hacer. Y luego hablan de contradicción de derechos. Y eso es absurdo. Sí. Eso es absurdo. No puede haber contradicción. Si tú por alguna razón religiosa no quieres realizar una práctica, tienes todo el derecho. Porque eso está amparado precisamente en la libertad religiosa. Y eso es persecución. Y eso es persecución. Sí. También, entonces, podríamos hablar de que el Estado y como tal la Iglesia sí podrían tener algún tipo de cooperación entonces. Esa es una cuestión muy, muy interesante. El problema, insisto, es que nuestra legislación piensa que Estado e Iglesia son dos realidades completamente separadas. Entonces, nosotros no hablamos de separación Iglesia-Estado, nosotros hablamos de distinción entre la Iglesia y el Estado. O sea, la sana distinción entre lo que es la Iglesia y lo que le toca a la Iglesia, y entre lo que es y hace el Estado. Probablemente a alguien le parezca anacrónico hablar de esto, pero en la línea del tiempo, pues no hace mucho que había cierta confusión, o puede haber cierta confusión entre lo que era la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia y la naturaleza del Estado. De hecho, se hablaba del poder religioso, ¿no? De los papas con cierto poder político, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que puede haber una colaboración entre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no lo puede hacer todo. El Estado no puede llegar a todos los rincones, el Estado no puede suplir, el Estado no puede estar en todos lados. Y la Iglesia puede estar en algunos lados donde el Estado no está y ofrecer educación, ofrecer asistencia, contener en muchos sentidos cuando las personas se sienten tristes, solas, desanimadas. Y entonces la Iglesia puede ayudar. Ahí está el ejemplo de Cáritas, ¿no? Sí. Cáritas recibe a gente
que no puede atender, por ejemplo, el DIF Jalisco Ujú. y los derivan a Cáritas. Y en ese sentido, el Estado podría darle recursos, y de hecho le da recursos a Cáritas, porque Cáritas hace lo que el Estado no alcanza a hacer, no porque no quiera, también porque no puede. La capacidad. Entonces, Todo. no tenemos por qué estar peleados. O sea, eso es a lo que la Iglesia últimamente ha llamado la laicidad positiva. El discurso del cardenal Parolin, Pietro Parolin, esta vez que estuvo en México, resalta precisamente esta realidad llamada laicidad positiva, donde el Estado y la Iglesia pueden convivir de manera armónica, pensando siempre en el bien común. Pensando siempre en el Que bien es común. el origen de la verdadera política. Así es, así es. Exactamente. Entonces, bueno, sin duda alguna es necesario que podamos conocer un poco más acerca de nuestros derechos y sobre todo de este punto que a veces se queda muy en el aire y que muchas veces ignoramos, no solamente como católicos, sino también como ciudadanos. Porque aquí hablamos no solamente de un derecho pues, para los creyentes, sino para cualquier persona creyente o no. Eso es fundamental, ¿no? Pues pienso que vamos cerrando nuestro episodio. ¿Con qué nos vamos quedando, Fer? Bueno, pues esta invitación a toda persona, como tú dices, creyente o no, a profundizar en este derecho fundamental y particularmente a todos los fieles católicos a profundizar en la doctrina social de la Iglesia, que es un pilar, híjole, hay tanta riqueza ahí, a veces la misma ignorancia es la que hace que precisamente seamos víctimas, lo voy a decir así, de este control y de esta censura y saber y conocer cómo yo desde mi fe puedo incidir en la vida pública de mi país. Sí. Profesor. Bueno, a mí me gustaría invitarlos a que leyéramos un poquito y nos formáramos en materia de libertad religiosa. No sé si me lo permitan, pero puedo dejarles, o ustedes pueden poner algunos links de algunos artículos ahí referidos ahí en la descripción de estos videos, para que pueda la gente luego acceder a estas lecturas, o algunos textos de libros. Hay libros muy bien realizados que son colaboraciones de distintos autores en materia de libertad religiosa. Entonces eso sería muy bueno. Y lo otro, pues hago eco de lo que dice Fernando, ¿no? Hay que conocer la doctrina social de la Iglesia. El Papa Juan XXIII decía que el secreto mejor guardado de la Iglesia es su doctrina social, porque nadie la conoce. Y creo que particularmente los laicos, todos, pero particularmente los laicos, en el sentido que nos toca la transformación de las realidades temporales por el carácter secular de nuestra vocación, pues tendríamos que estar muy preparados para dar respuesta desde el pensamiento social cristiano. Entonces estamos llamados a vivir libremente nuestra fe y conocernos sobre todo las bases del pensamiento cristiano en este caso y obviamente de conocer más de nuestros derechos. Pues bueno, estamos por concluir ya nuestro episodio. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, por Facebook como Seminario Cristiano de Guadalajara, también en YouTube, y en Spotify nos pueden escuchar como el podcast Escápate. Fernando, muchísimas gracias. Profesor Arnold. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para servirles. Muy contento de estar con ustedes y bueno, sigamos hablando sobre la vida y su destino en otro episodio más. Dios los bendiga, soy Rodrigo Romero, hasta luego.